Ernesto Fares Santos Coy, me da gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente, ¿cómo están todos? Gracias. ¿Cuál será tu tema? Bueno, tenemos ya nuestro indicador anticipado de la economía de México para el mes de junio y con eso pues podemos, aparte de estimar el IGAE de junio, hacer también una estimación de cuánto pudo haber sido el PIB del segundo trimestre y del primer semestre. Segundo trimestre, primer semestre. A ver, Bien. Bueno, pues digamos que tenemos un dato estimado para mayo, el IGAE de mayo, con nuestro indicador IBAM, que es 2.9, mientras que el INEGI, con su indicador oportuno de la actividad económica, para el mes de mayo está estimando 2.9, perdón, 2.7. Esperamos una estimación un poquito más alta. Pero para el mes de junio, nuestra estimación, base en nuestro indicador más oportuno, el IBEM, es de 4%. uf, Con esto y los datos que ya estamos estimando para mayo y que ya tenemos de abril, pues en total tendríamos una estimación de un crecimiento del 3.2% para el PIB del segundo trimestre. Como ya tenemos también el PIB del primer trimestre, 3.7, 3.2 estimado para el segundo, entonces el primer semestre, los primeros 6 meses del año, en comparación al primer semestre del año pasado, podría presentar un crecimiento del 3.9%. Todo esto es sorpresivo, ¿no? Lo que vimos en el primer semestre son dos periodos claros, ¿no?, de repunte en la actividad económica por todos los Estados Unidos. El primero fue enero y febrero, porque las cifras del último trimestre en Estados Unidos se veían pues, deteriorándose claramente, pero de repente en enero y febrero hubo un repunte en la actividad económica. Y el segundo periodo, en el primer semestre, es mayo y junio, con mucha fuerza, ¿no? Simplemente veamos qué es lo que estamos viendo para el mes de junio. Un repunte, por ejemplo, en las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD, bajo tiendas comparables con el año pasado, hay un crecimiento del 4% en términos reales en las ventas, ¿no? Vuelve a haber un impulso en la actividad comercial que tiene que ver con las remesas, 5.600 millones de dólares de flujo mensual recibido, ¿no?, que tiene que ver con el empleo, que creció 3.8, en el IMSS, ¿no?, en el empleo formal, que tiene que ver con la masa salarial, que también está creciendo arriba de la inflación. Y luego pues, también tuvimos del lado de la manufactura datos también sorprendentemente buenos. En la industria automotriz, por ejemplo, un crecimiento en la producción de automóviles del 16% anual en junio en relación a junio del año pasado. Las exportaciones creciendo arriba del 20%, las ventas de automóviles en el mercado interno creciendo 25% anual. Ahí tenemos otro indicador, ¿no?, que nos dice si las cosas están de nueva cuenta tomando un impulso, un mayor dinamismo. Y bueno, pues con todo esto lo que vemos hacia adelante es, pues, en primer lugar, del lado de Estados Unidos. Sí va a ser importante que la Reserva Federal, y sería lo más probable, a pesar de un muy buen dato de inflación que hubo a finales de la semana pasada en Estados Unidos, bueno, pues de todos va a tener que seguir aumentando la tasa de interés porque la demanda de bienes y servicios sigue muy fuerte en ese país y por lo tanto la inflación subyacente pues, tiende a bajar muy lentamente. Será necesario incrementar la tasa. Por el lado de las tasas de interés en México, probablemente tanto no tenga ya que subir la tasa de interés, que está suficientemente alta. Por otra parte, es probable que veamos revisiones al alza en las expectativas de crecimiento tanto para Estados Unidos como para México por parte de los distintos analistas americanos, analistas del sector privado en México. Sí es probable que lo que estamos viendo ya, ¿no?, es que el crecimiento económico ande por ahí del 2.8 o hasta 3% este año. Y por último, pues que el escenario de recesión, que todavía está latente, pues lo estamos difiriendo nosotros y varios analistas más, ya más bien hacia mediados del 2014.
lo que originalmente estábamos pensando iba a suceder en el segundo trimestre de este año. O sea, para el 2024, mitad del año, posiblemente. Así es. Posiblemente. Y en una de esas también, como probabilidad está el que no se presente recesión, sea un aterrizaje muy suave que no haya requerido de la recesión para mantener a raya la inflación. Es correcto, sí, hay un escenario posible, ¿no? De que no se dé esa recesión a pesar del incremento brutal de tasas de interés. Le damos una baja probabilidad de ocurrencia, pero, o sea, mucho mayor probabilidad tiene la recesión, pero sí existe el escenario, siempre ha existido. Bien, qué curioso. Y estaba yo pensando mientras te escuchaba hablar, no se le puede responsabilizar al presidente de la pandemia, al presidente de No, México de la pandemia. Pues él no tuvo nada que ver en eso. no, Como, pero sí las muertes, ¿no? Los 300,000 bueno, sí, 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 ahí muertos. sí, es cómo lo administró, es un asunto que sí puede tener alguna responsabilidad, pero tampoco tiene responsabilidad en las condiciones que han propiciado un mejor desempeño económico de la economía mexicana. No, realmente es sorprendente, tiene mucho que ver con los impulsos que ha tenido la actividad económica de Estados Unidos, aunque aquí también tenemos algunos beneficios, a pesar de todo, como la inversión en offshoring, el flujo de remesas familiares, ¿no? Que Sí, recibimos, la inversión extranjera directa, que también ha estado aumentando no más con el nearshoring, ¿no? Sino por sí, por lo que es México, por la circunstancia de la industria automotriz, la industria espacial, la industria electrónica. Por eso el TEMEC, desde luego, eso nos ha hecho pues un país atractivo. Bueno, las finanzas públicas, que habría que decir, sí se han logrado contener, ¿no? Para lo que se esperaba al llegar un gobierno populista, pues no, sorprendido, pero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es más conservador en finanzas públicas que cualquier otro neoliberal que se haya puesto en la silla presidencial anterior. sí, bueno. Pues ahí está el asunto. Por lo pronto, buen resultado económico, perspectivas interesantes para el primer semestre de este 2023 y la probabilidad de que el 2024 no le vaya mal. Por lo pronto, un crecimiento de 4% es el doble de lo que acostumbraba a crecer la economía mexicana como promedio del PIB durante 4 décadas. Rompe esa posibilidad. Imagínate si hubiera hecho algo para aprovechar o para incrementar la inversión en México, ¿qué crecimientos tendríamos, eh? En perspectiva te pongo, fíjate, que la inversión extranjera directa en el mundo el año pasado cayó 12%. En México subió 12%, 35,000 millones de dólares. Ok, se ve muy bien esa cifra, para presumirla en una mañanera. Sin embargo, si ves el mismo dato de Brasil, es de 86, ¿no? 6,000 millones de dólares. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué llega mucho más del doble de inversión en Brasil, que está lejos de Estados Unidos, no está dentro del TEMEC? Pues sí, ¿Cuánto deberíamos de haber recibido de inversión extranjera sí, directa si hiciéramos bien las cosas? claro, claro. Ahí se ve claro el desaprovechamiento que estamos teniendo de esta sustancia por tanta tontería que hacemos. Ernesto, te mando un abrazo un agradecimiento y un abrazo muy fuerte. Sí, Al contrario, que tengas un excelente inicio de semana.